En este preciso momento, mientras tus ojos deciden si quedarse o pasar de largo, algo que no estaba en tu agenda está rozando tu casa como un viento que no suena pero empuja, como una orden que no se ve pero convoca por tu nombre. Y aunque tu mente quiera llamar casualidad a lo que estás sintiendo, hay un temblor pequeño en el pecho que te está diciendo, no te vayas, porque lo que va a ocurrir aquí no tiene el estilo de los discursos que ya te cansaron, ni el brillo vacío de la motivación que se evapora al final del día, sino la densidad de lo real. Ese punto exacto en el que el cielo toca la tierra y algo que te venía aplastando sin rostro empieza a retroceder. Como si alguien invisible pusiera una mano sobre tu frente y te dijera, hasta aquí. Tú no estabas buscando otra palabra, tú estabas buscando descanso, un respiro que te durara más que una canción, una paz que no se rompa cada vez que suena el celular, una presencia que no se aleje cuando apagas la pantalla. Y sin planearlo caíste aquí, como quien tropieza con una puerta entreabierta en una calle que creía conocer. Y por esa rendija ahora entra una luz que no te pide que finjas, que no te exige que actúes fuerte, que no te pide un nuevo performance, solo te pide algo que ya no sabías cómo dar, quedarte 5 minutos más para escuchar lo que nadie te supo decir, que hay cosas que se rompen no con gritos, sino con una sombra que cubre, que hay miedos que sueltan no con argumentos, sino con una voz que reconoce tu cansancio, y sin embargo te llama por tu nombre como si fueras el único en la habitación. No voy a adornarte la promesa con palabras que ya no toleras. Voy a decirte lo que va a pasar si te quedas. El aire va a cambiar donde estás, la opresión que llevas pegada a la espalda, esa que no tiene diagnóstico y sin embargo pesa, va a empezar a resbalar y te vas a descubrir respirando hasta el fondo como no podías hace semanas. Alguien te dirá sugestión, placebo, coincidencia, pero tú sabrás que no. Porque esto ocurre cuando una verdad antigua, sin maquillaje y sin trucos, cae sobre una vida que pidió auxilio en silencio. Ocurre cuando decides dejar de visitar lo sagrado como turista y te atreves a habitarlo como casa, aunque sea por unos minutos, aunque sea con las manos temblando, aunque sea con la fe hecha trizas, porque incluso la fe rota abre puertas cuando se atreve a quedarse. Hay una guerra silenciosa contra tu descanso que no empezó ayer, y tú la has librado con todas las armas que conocías. Agendas nuevas, frases en el espejo, promesas de ahora sí, playlists para dormir, escapadas que te distraen 2 horas y te devuelven al mismo vacío. Por eso esto que está por desatarse no es otro intento, es el interruptor. Y si te suena grande la palabra interruptor, es porque te acostumbraste a vivir a oscuras y aprendiste a moverte a tientas. Hoy vas a escuchar el clic y cuando lo escuches vas a recordar cuántos años pasaste diciendo que no tenías miedo mientras dormías con él. No te pido que entiendas todo, te pido que te quedes lo suficiente como para notar el primer desplazamiento, esa pequeña retirada del enemigo que sucede cuando una casa decide de quién es. Quizá te dé vergüenza admitir que llegaste hasta aquí con la esperanza hecha polvo, que te hartaste de emociones de domingo que se desangran el lunes, que te fastidia que te hablen bonito, cuando lo que necesitas es que te hablen con verdad. Por eso esto no va a tratarte como un niño, va a hablarle a ese adulto cansado que carga a todos y no se permite llorar, a esa madre que enciende luces para todos y se queda a oscuras por dentro, a ese joven que aprendió a reír fuerte para que nadie escuche el crujido. Quédate, porque hoy no se te va a pedir que actúes, se te va a ofrecer refugio, no se te va a exigir que demuestres, se te va a devolver el nombre, no se te va a dar un consejo más, se te va a entregar una llave que no falla cuando se usa con el corazón abierto. No es un secreto de expertos, no es una técnica de moda, no es una fórmula secreta escondida en un libro caro. Es algo que estuvo delante de ti todo el tiempo y que sin embargo pocos aplican. Por eso el enemigo se burla, porque no puede destruir lo que está cubierto, solo puede entretener a quien se olvida de cubrirse. Y tú sabes que te olvidaste, no por maldad, por cansancio, por velocidad, por esa prisa que te ha hecho confundir ruido con vida. Hoy te voy a pedir lo contrario. Bajar la guardia en el lugar correcto para que se levante una guardia que no depende de tu fuerza. Si te quedas, verás a tu propia habitación convertirse, sin escenografías ni humo, en un lugar donde el miedo no hace pie,
en una sala donde los pensamientos que te taladraban la sien pierden su filo, en un umbral marcado donde lo que antes entraba sin permiso ahora se queda afuera. Hay un instante, y puede ser este, en el que el alma entiende que no necesita otra explicación, necesita un encuentro, que no necesita una promesa más, necesita la activación de la promesa que ya escuchó 1000 veces, pero nunca habitó. Si reconoces esa hambre, si te arde un poquito el pecho, si sientes un sí que sube desde el estómago, aunque la cabeza diga no te emociones, entonces es contigo. No te sueltes, no hagas scroll, no digas después. Cada vez que dijiste después, perdiste un pedazo de paz. Cada vez que te fuiste justo antes del giro, te quedaste con el mismo peso. Quédate, porque en los próximos minutos se va a pronunciar una palabra que no te va a dejar igual. Y no porque suene fuerte, sino porque viene con la autoridad de aquel que hace nuevas todas las cosas, justo cuando te convenciste de que ya todo te quedaba viejo. Si pudiéramos oír el mundo invisible con los oídos del cuerpo, ahora mismo escucharías los pasos de algo que se acerca a tu puerta, no para invadirte, sino para guardarte. Escucharías también el crujido de lo que se divide al medio cuando la luz cae sobre lo que le tenía miedo a la luz. Escucharías tu propio nombre dicho como hace años no lo oías, sin reproche, sin prisa, sin esa exigencia que te dejó sin aire. Apenas te pido un acto de valentía muy simple. Reconoce que lo necesitas. Reconoce que necesitas un techo que tú no puedes sostener con tus manos. Reconoce que no es vergonzoso admitir, no puedo solo. Hay más dignidad en esa confesión que en 1000 días de performance impecable. Y te prometo esto, con el respeto de quien sabe lo que pesa salir decepcionado. Si te quedas, si respiras, si abres el alma aunque sea 1 milímetro, lo vas a notar. No tendrás que imaginarlo, lo vas a notar en el cuerpo, en el tono de tus pensamientos, en la temperatura del ambiente, en el modo en que la noche cede. Quédate, porque lo próximo que vas a oír no es un truco para distraerte de tu dolor, es el inicio de la cobertura que no falla cuando uno decide habitarla. Tú sientes que te falta el aire, aunque el médico diga que tus pulmones están bien. Tú sientes que se te encogió el pecho, aunque los análisis salgan perfectos. Tú sientes que en algún punto del camino se te quedó la alegría como quien se deja una chaqueta en un banco de parque y no sabe volver a buscarla. Tú sientes que hablas de paz como quien habla de un país que nunca visitó. Y mientras haces lo que tienes que hacer, y cumples y respondes y ayudas, y sostienes y sonríes por educación, por dentro una parte tuya está sentada en el borde de la cama preguntándose ¿cuándo fue que se apagó la luz y por qué nadie lo notó? Y entonces te vuelves experto en funcionar sin alma, te vuelves profesional en sobrevivir con la batería en rojo, te vuelves diestro en decir estoy bien, con la voz entrenada y la mandíbula firme. Pero en cuanto cierras la puerta del baño o apagas la luz del cuarto o te quedas solo en el auto con el semáforo en rojo, la verdad sale sin maquillaje y te muerde el borde del pensamiento. La verdad que no se calla aunque la calles. La verdad que te susurra que hay algo adentro que suplica descanso. Una tregua real. Una sombra que cubra el sol del mediodía cuando todo te cae encima. Y te preguntas si tiene sentido pedir más. Si no será egoísmo. Si no será debilidad. Si no será que a tu edad ya no se pide auxilio. Y sin embargo aquí estás, leyendo con las manos tibias, sintiendo ese calor raro en el pecho que no se explica con café ni con nostalgia y que te dice con voz muy bajita, no te vayas, quédate, porque esto sí es para ti. Tú te das cuenta de que últimamente el ambiente de tu casa cambia por minutos como si una nube pasara por encima del techo y dejara sombra. Te das cuenta de que discuten por cosas pequeñas, que la paciencia dura menos, que el tono sube y baja como si alguien invisible estuviera moviendo perillas. Te das cuenta de que hay noches en las que el sueño se te escapa como si tuviera patas y tú lo persiguieras por el pasillo sin poder alcanzarlo. Te das cuenta de que al amanecer estás más cansado que cuando te acostaste. Te das cuenta de que tu mente se llena de escenarios negros que no pediste ver, de accidentes que no pasaron, de despedidas que no ocurrieron, de pérdidas que solo viven en la imaginación y aún así te duelen como reales. Y sin embargo te presentas al día con la frente en alto porque no quieres preocupar a los tuyos, porque te enseñaron que ser fuerte es no mostrar grietas, porque confundiste ser cabeza
con tragar lágrimas, porque creciste en un barrio donde decir "me duele" era un lujo, y ahora el cuerpo te pasa factura con dolores que van y vienen, con punzadas que no salen en la radiografía, con un nudo en la garganta que nadie ve y que, aunque se disimula, te acompaña como una escolta que no pediste. Y en medio de todo eso te da vergüenza pensar que necesitas una palabra, que necesitas un abrazo del cielo, que necesitas algo que no sea consejo ni regaño, algo que se pare a tu lado y diga: yo cargo esta parte contigo. Algo que te vuelva a poner el nombre que perdiste entre tantas etiquetas que fingen describirte, pero en realidad te encadenan. Tú miras a tus hijos, a tu pareja, a tus padres, a tus amigos y notas una fatiga que no se cura con dormir 8 horas. Notas que hay miradas que se quedan pegadas a la nada. Notas que hay silencios que se alargan demasiado y se vuelven duros. Notas que la alegría se volvió tímida y solo aparecen fotos. Notas que la casa se siente fría aunque el clima sea cálido. Notas que a veces prefieres quedarte más en el trabajo para no regresar a un ambiente que te duele sin saber por qué. Y te pesa admitirlo porque amas a los tuyos y no quieres culpar a nadie. Y entonces te culpas a ti. Te dices que si fueras más espiritual, más organizado, más positivo, más algo, esto no pasaría. Pero la verdad es que esto no se resuelve con culpas. La verdad es que tú estás percibiendo una batalla que otros niegan por ignorancia y que tú no sabes nombrar por pudor. La verdad es que hay un cansancio del alma que ha venido a pedir rescate y tú lo has callado con series, con música fuerte, con más trabajo, con comida de madrugada, con bromas que no hacen reír a tu propio corazón, y hoy ese corazón que no habla en voz alta te está mirando desde adentro con los ojos húmedos y te está pidiendo una sola cosa: no me dejes para después otra vez. Tú sabes que lo que te pasa es real porque tu cuerpo lo sabe, porque tu respiración lo sabe, porque tu estómago lo sabe, porque tus manos tiemblan cuando no hay razón para temblar, porque el tiempo se te hace una masa pesada a las 3 de la tarde y una sombra pegajosa a las 3 de la mañana, porque tus pensamientos se aceleran sin motor y tu esperanza frena de golpe sin aviso, porque hay días en que todo te parece esfuerzo y nada te parece casa, porque te sorprendes extrañando versiones de ti que no sabías que extrañabas, la versión que cantaba sin pensar, la que se dormía rápido, la que se reía por tonterías, la que confiaba sin cálculo, la que no revisaba 3 veces si la puerta estaba cerrada, la que no vivía con la sensación de que algo malo está por pasar. Y duele recordar eso, y molesta, y cansa, y por eso estabas a punto de pasar de largo, de seguir scrolleando, de decir otra predicación y saltar a la siguiente cosa, pero te quedaste, y ese quedarte ya es un acto de fe, ese quedarte ya es un sí chiquito que el cielo escucha como si fuera un grito. Ese quedarte es abrir una rendija por la que va a entrar aire. Tú has tenido momentos en los que sentiste una presencia, un cuidado, una mano, una paz que no venía de ningún lugar lógico, y luego te alejaste no por maldad, por velocidad, por orgullo tonto, por cansancio, por dolor no resuelto, y ahora sientes vergüenza de volver a pedir, sientes que ya pediste demasiado, sientes que gastaste tu cuota de milagros, sientes que la fila es larga y que otros lo necesitan más, sientes que no eres digno y te tragas esas frases como si fueran verdades y empiezas a creer que tu dolor no merece altar, que tu caso se resuelve con voluntad, que tu batalla es pequeña comparada con tragedias ajenas y te niegas el derecho a llorar y a ser sostenido. Y el enemigo se aprovecha de esa falsa humildad para mantenerte abajo y se sienta encima de tu pecho con la excusa de la responsabilidad y el pudor, y te roba la oración con argumentos razonables, y te roba la paz con listas de pendientes, y te roba el descanso con pantallas que no te abrazan, y te roba los abrazos con pantallas que distraen, y tú sabes que así no se puede más, y te sorprende que esta simple lectura te esté abriendo una puerta que creías cerrada, y te asusta tener esperanza porque cuando uno tiene esperanza se vuelve vulnerable y sin embargo algo en ti dice inténtalo otra vez, y ese otra vez no es repetición, es renacimiento. Tú has escuchado muchas veces que Dios tiene el control, que Él escucha, que Él cuida, que Él sana, y esas frases que son verdad empezaron a sonar como cliché porque las oíste sin ver, porque las pronunciaste sin habitar, porque te las dijeron en un momento en que más que una frase necesitabas a alguien que se quedara contigo,
Y ahora el cielo está escogiendo el método que tu corazón necesita. No te manda un afiche, te manda presencia. No te manda un meme, te manda sombra. No te manda un regaño, te manda cobertura. Y te pide que hagas algo que no es complicado, pero sí valiente. Te pide que escribas abajo lo que tu orgullo ha callado. Te pide que digas en los comentarios amén si esta palabra te está tocando. Te pide que te atrevas a poner con tus dedos el nombre de esa persona por la que estás intercediendo. Te pide que confieses con valentía: Dios, sáname desde la raíz. Si sientes que hay un dolor que ya no puedes cargar solo, te pide que digas: estoy herido, pero creo que Dios puede sanarme. Si reconocerlo ya te alivia, te pide que escribas tu país para que otros sepan que no caminas solo y que en este altar hay gente de toda la región orando por ti. Y tú pensarás que escribir no cambia nada, pero cambia el lugar desde el que peleas, porque pasas de la vergüenza a la fe, del escondite a la luz, de la indecisión a un acto pequeño y concreto que abre puertas invisibles. Tú sabes que cuando te atreves a hacer público un ruego, el ruego se vuelve comunidad, y cuando una comunidad se pone de acuerdo en pedir, el cielo se pone en pie para escuchar. Tú lo has visto en otras vidas, en otros momentos, en otras casas, y ahora te toca a ti. Y no es egoísmo pedir, es obediencia. Y no es debilidad escribir, es valentía. Y no es teatralidad llorar, es humano. Y no es infantil decir necesito paz, es sabio. Y no es poca cosa proclamar yo creo. Cuando una parte de ti tiembla, es guerra ganada. Y si te tiemblan las manos mientras escribes, anótalo igual, porque el temblor también ora. Y si te falta la palabra, escribe solo amén, y Dios leerá el resto en tus lágrimas. Y si te sientes culpable por pedir para ti, escribe el nombre de alguien a quien amas y deja que el Señor te alcance a ti por la puerta del amor que sientes por esa persona. Y si estás lejos de todos y crees que nadie te ve, escribe yo aquí para que sepamos encontrarte, para que esta comunidad te rodee, para que este altar haga lo que los altares hacen: encender esperanza y sostener brazos cansados. Tú no estás exagerando, tú estás viviendo una batalla que merece nombre. Tú no eres dramático, tú eres consciente. Tú no estás arruinando la fiesta, tú estás pidiendo que vuelva la música del alma. Tú no estás pidiendo privilegios, tú estás reclamando tu derecho a habitar bajo una sombra que ya fue prometida. Tú no estás jugando a la espiritualidad, tú estás aceptando que sin Dios no puedes y con Dios no necesitas pretendidos atajos. Tú no estás pidiendo magia, tú estás pidiendo presencia. Y la presencia que hoy se ofrece no viene con contratos ni con letras pequeñas. Viene con un abrazo que se siente incluso a través de esta pantalla. Viene con una frase que vas a escribir para sellar este momento. Viene con un amén que te alinea, con un Dios, sáname desde la raíz, que entrega, con un yo creo que abre, con un habito bajo su sombra que declara territorio. Y si hoy lo haces, vas a notar que algo se acomoda adentro, que la respiración entra más hondo, que el hombro se baja, que el ceño se afloja, que la mirada vuelve a mirar y no a huir. Y ese será el primer signo de que el cielo te acaba de encontrar exactamente donde estabas. Tú ahora mismo haz algo pequeño y gigantesco a la vez. Baja al corazón, escucha lo que pide y escríbelo ahí abajo antes de seguir, porque esa palabra escrita es tu piedra en el río, tu marca en el camino, tu de aquí en adelante. Y mientras lo haces, yo voy a enlazarte con la verdad que estaba esperando este reconocimiento. Porque cuando el alma confiesa el dolor, el espíritu está listo para escuchar el nombre de lo que la está hiriendo y ver cómo se corta de raíz en el lugar correcto. Hay señales que se repiten con discreción y no por eso dejan de ser un diagnóstico claro. Pequeñas fugas por donde se escapa la paz y que te han acostumbrado a vivir por debajo de tu propia estatura. Episodios breves de irritación sin causa. Una niebla que se instala en la mente cuando necesitas claridad. Una fatiga que no respeta calendarios ni horas de sueño. Pensamientos que no pediste y que insisten en aparecer justo cuando vas a dar un paso bueno. Puertas que creías cerradas a recuerdos viejos y que de pronto vuelven a crujir en la madrugada. Discusiones mínimas que adquieren volumen de tragedia. Un ambiente que a ratos se espesa como si alguien hubiera bajado el oxígeno. Y tú, que sabes distinguir entre tristeza normal y peso espiritual, has notado que esto último tiene una textura distinta. No responde a lógica, no cede con explicaciones,
no se mueve con fuerza de voluntad, y por más que te digas, solo es cansancio, al fondo late una certeza incómoda. Hay una grieta abierta en el alma por donde entra lo que roba, y mientras esa grieta permanezca, cualquier remedio cae como lluvia sobre un techo roto, refresca un instante y luego se pierde sin producir raíces. Lo que vives no es una etiqueta psicológica ni un accidente emocional de temporada. Se llama opresión y opera en ámbitos que los análisis no capturan. Se alimenta de puertas mínimas que uno deja entreabiertas por ignorancia o por costumbre. Palabras que aceptaste sin filtrarlas, hábitos que parecían inocentes y te fueron arrastrando, pactos silenciosos con la prisa, con la culpa, con la autosuficiencia, silencios que tenían que ser oración y terminaron en resignación, música que adormece el espíritu, contenidos que visten de ironía lo que debería ser sagrado, conversaciones que abrieron heridas y nunca se cerraron, resentimientos que se quedaron como huéspedes permanentes, ocupando espacio que pertenece a la paz. Y cada una de esas cosas funciona como un acceso legal para que lo oscuro gane terreno, no necesariamente con grandes manifestaciones, más bien con esa dosificación exacta que te acostumbra a creer que así es la vida, porque al enemigo le basta que renuncies a tu cobertura para que todo lo demás se deslice sin oposición. No es casual que los ataques aparezcan en los 3 horarios en los que más necesitas contenido de Dios: amanecer, mediodía y noche. A primera hora cuando el día se define, en el centro cuando las decisiones duelen, al final cuando las defensas bajan. Y si haces memoria verás el patrón: la cabeza llena de ruido justo cuando ibas a orar, el teléfono irrumpiendo justo cuando ibas a bendecir la mesa, una distracción absurda en el momento de acostarte que se estira hasta volver la madrugada una vigilia involuntaria de ansiedades. Y detrás de ese calendario no hay azar, hay un diseño para secarte por goteo, para deshidratar la esperanza sin que te des cuenta, para que cada día arranque 2 grados más abajo y termine 4 grados más frío, hasta que un mes después te descubras diciendo: ya no me sale, ya no siento, ya no oro, ya no creo. Y como no hubo un golpe espectacular, piensas que no hubo batalla, cuando en realidad estuviste en combate cada hora y sin armadura. El diagnóstico, dicho sin anestesia y con amor pastoral, es este: la casa se llenó de corrientes que no provienen de ventanas. La mente se volvió pasillo por el que cruza cualquier cosa. El corazón se convirtió en almacén de palabras no juzgadas. Y la voluntad, agotada de tapar grietas con sus propias manos, confundió valentía con aguante. Por eso sientes que vives en defensa permanente. Por eso te sorprendes reaccionando por impulso. Por eso la risa tarda. Por eso el abrazo no alcanza. Por eso el descanso no cuaja. Porque te has quedado sin sombra, visitando a Dios como a un conocido amable, pero sin habitar en Él como quien vuelve a casa y echa llave por dentro. Y esa diferencia, visitar y habitar, es el nombre secreto de tu cansancio. Visitas cuando hay urgencia, habitas cuando comprendiste que fuera de su presencia no hay clima respirable. Visitas cuando esperas soluciones rápidas. Habitas cuando asumiste que la vida entera se sostiene desde esa mesa donde el pan se comparte y el ánimo se repara. Nombrar la enfermedad espiritual no es maldecirte, es despojar al enemigo de su principal estrategia: el anonimato. Cuando dices opresión, te oyes a ti mismo y te escuchas decir: ya te vi. Y en ese acto la niebla pierde derecho. Cuando admites que hay puertas, dejas de culparte en abstracto y empiezas a cerrar con decisiones concretas. Cuando reconoces que no se trata solo de estrés, dejas de buscar analgesia y empiezas a buscar un altar. Cuando confiesas que no puedes solo, se desarma la mentira que más caro te ha salido, esa que te vendió la autosuficiencia como virtud, y los síntomas comienzan a ceder donde la verdad pisa fuerte. Por eso hoy, aunque no lo sientas épico, aunque por fuera todo se vea igual, te invito a escribirlo con tus palabras. Abajo, sin miedo y sin vergüenza, algo tan sencillo como: reconozco opresión, cierro puertas, necesito cobertura, habitaré. Porque esa escritura pública es un acto de jurisdicción. Desplaza el combate del terreno de la confusión al territorio de la luz, y en la luz las cosas pierden máscara. El terreno de tu cuerpo ha acusado recibo de esta batalla con señales sutiles que ya no conviene ignorar, molestias que cambian de lugar,
pesadez en la nuca al caer la tarde, punzadas breves en el pecho que los exámenes no explican, contracturas que reaparecen cuando sube el volumen de los pensamientos, ojos que se cansan leyendo 2 páginas de algo bueno y aguantan horas de desplazamiento sin contenido, hambre que no es hambre, sed que no es sed, ganas de huir cuando lo que necesitas es quedarte y levantar un pequeño altar en la mesa, poner agua en un vaso, abrir la palabra, pronunciar un versículo hasta que el aire se acomode, y aún así postergas, no por rebeldía, por inercia, por esa tendencia a darle a lo urgente el lugar de lo importante, y al final del día, cuando cuentas, falta precisamente lo único que te sostenía y sobra lo que no alimenta. Reconocer el patrón te devuelve la palanca, porque si hay patrón hay puerta, si hay puerta hay llave, si hay llave hay salida, y la llave no es un secreto esotérico ni un truco motivacional, es volver a la habitación original para la cual fuiste hecho, un estado de pertenencia que los salmos describen con imágenes de casa, sombra, mesa, abrigo, alas, castillo, no para decorar paredes, sino para recordarte que tu alma tiene geografía y que fuera de ese clima se enferma, igual que un pez fuera del agua. Y así como no reprendes al pez por asfixiarse, no te reprendas a ti por haber perdido el aire. Vuélvete al agua, regresa a la sombra, vuelve a entrar, que la puerta jamás estuvo cerrada por dentro, y ese movimiento del pasillo sin techo a la habitación ya es mitad del tratamiento. Si ahora mismo sientes que la palabra te ubica, que hace encajar piezas, que explica sin culpar, que nombra sin humillar, aprovecha ese filo, conviértelo en decisión. Escribe en los comentarios lo que vas a clausurar hoy. Una frase que sueles decirte y te hunde, un hábito que abre grietas, un contenido que te apaga, y acompáñalo con un acto simple de pacto, algo breve y concreto como habito bajo su sombra, cierro acceso, reclamo paz para mi casa. Deja un rastro que te comprometa con el movimiento, porque en lo espiritual los pactos se firman con palabras, y cuando muchos firman en el mismo altar, la protección se multiplica sobre el conjunto. Y ahora que el diagnóstico está claro, que la grieta tiene nombre y el enemigo ha sido señalado, damos el paso necesario para no quedarnos en la descripción y pasar a la defensa, porque todo diagnóstico responsable exige advertir lo que está en juego si no se trata y describir el camino de salida si se atiende. Así que respira, decide quedarte y avanzamos al aviso que salva, porque ya viste el patrón y nombraste la grieta. Lo responsable ahora es mirarte a los ojos con amor y decirte qué ocurre si te acostumbras a vivir con esa abertura en el alma, no para asustarte, sino para salvarte del lento desgaste que no hace ruido, porque lo que no tratas a tiempo se convierte en clima, y el clima termina definiendo cosechas, decisiones y destinos, y tú no fuiste hecho para que tu futuro lo determine una corriente fría que nadie eligió. Por eso te advierto con ternura y firmeza que si sigues aplazando la cobertura, la niebla se vuelve norma, el pasillo mental se hace autopista, la palabra hiriente se convierte en arquitectura y los días comienzan a parecerse entre sí con una monotonía que mata sin escándalo. Y cuando la vida pierde relieve y todo es llano, hasta las buenas noticias resbalan como agua sobre vidrio, y esa es la derrota más cruel. La victoria del enemigo no es siempre tumbarte. A veces le basta con que dejes de sentir, porque el corazón anestesiado no construye, no protege, no canta, no señala caminos y termina conformándose con respirar en vez de vivir. Si lo dejas correr, la batalla se traslada a tu casa y el primer síntoma es que el amor se enfría sin que nadie lo declare. Conversaciones que antes eran refugio empiezan a ser terrenos minados. Pequeñas impaciencias se vuelven argumentos. El tono sube medio punto cada semana hasta que un día no recuerdan cómo era hablar sin levantar defensas. Y por no nombrar la opresión, ustedes mismos comienzan a encarnar el rol de opresores entre sí. No por maldad, sino por fatiga. Y los niños aprenden de memoria una música triste que no les corresponde. Y sus cuerpos menudos cargan silencios que no entienden. Y los ancianos de la casa se retiran de a poco como quien no quiere molestar. Y tú te sorprendes viviendo con gente a la que amas como si fueran extraños con quienes se comparte techo pero no presencia. Y ahí el ladrón, y esto hay que decirlo con Biblia abierta, cumple su oficio con exactitud, porque el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Y cuando a la familia le hurtan la paz, a la larga se mata la confianza y se destruye el propósito común.
Y es por eso que la palabra no te pide negación, sino vigilancia. No te pide dureza, sino guardia. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, dice Proverbios. Y cuando el corazón baja las compuertas, la vida completa se queda sin caudal. No atender la grieta te empuja al terrible intercambio de lo esencial por lo urgente. El alma empieza a hipotecar sus mañanas sagradas porque el reloj grita. El mediodía se atiborra de tareas sin sentido mientras lo importante espera afuera. La noche se entrega como botín a pantallas sin abrazo, y así se firma sin leerlo un pacto de rendición ante lo que esclaviza. Y cuando preguntas por qué el sueño no repara, por qué la comida no sacia, por qué el fin de semana no alcanza, la respuesta está escrita en Hebreos. Es necesario que con más diligencia atendamos a lo que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Y deslizarse no es caer de un barranco, es ir perdiendo 1 milímetro diario hasta que te encuentras lejos sin haber dado un salto. Por eso esta advertencia es medicina preventiva. Te la digo antes de que la costumbre declare domicilio permanente. Te la digo antes de que el dolor te nombre con otro nombre. Te la digo mientras todavía escuchas con nitidez. Porque dentro de poco, si no actúas, el oído se acostumbra al ruido y la voz queda como murmullo en la periferia. La opresión sin tratamiento termina rascando en el cuerpo hasta que imprime su sello. Dolores itinerantes que se normalizan, diagnósticos que no explican, el sistema inmune distraído, la respiración breve, la espalda en guardia, el pecho apretado, los hombros levantados como si cargaran una maleta que no elegiste. Y aunque no todo sufrimiento es espiritual, negar que el espíritu contamina la carne es amputar media verdad. Por eso la Escritura se preocupa por tu interior, sabiendo que de ahí brota la salud. Por eso insiste en habitar y no solo visitar, porque una casa habitada se defiende sola, pero una casa vacía invita a ocupas. Y si no lo crees, mira lo que dice Jesús sobre el espíritu inmundo que vuelve con otros más. No para hacer de esto un terror teológico, sino para subrayarte que el vacío no es neutral, que la ausencia de presencia es territorio disponible. Y que tu tarea no es llenar con cualquier cosa, sino con lo único que no enferma. La presencia que promete sombra y mesa, castillo y alas. Las finanzas, el trabajo, las decisiones estratégicas también pagan el costo, porque una mente oprimida toma decisiones defensivas, reduce su horizonte, elige lo que duele menos en el corto plazo, aunque sepa que empobrece a largo, desconfía de las puertas buenas por miedo a equivocarse, apuesta por lo que controla aunque eso signifique encadenarse, y el talento se convierte en jaula cuando la ansiedad es quien lo administra. Y tú, que fuiste diseñado para multiplicar, te ves limitado a sostener, y sostener sin construir agota, y el agotamiento sin sentido se transforma en cinismo, y el cinismo dice: aquí nadie cambia, esto es lo que hay, la fe es para otros. Y con esa liturgia sin Biblia se apagan lámparas que estaban hechas para alumbrar en medio de la tarde cuando el sol no alcanza. Por eso Isaías te despierta con la orden más hermosa y seca: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz. No dice ya vendrá, dice ha venido, y lo único que falta no es que llegue la luz, sino que te pongas de pie a recibirla y dejes de vivir tumbado por una fuerza que perdió su máscara en cuanto la nombraste. Hay otro riesgo silencioso y es el de la culpa mal administrada, porque cuando no se atiende la grieta, la culpa se convierte en religión. Comienzas a explicarlo todo desde el castigo y no desde el amor. Te repites que mereces el peso, te convences de que la sequedad es tu nueva normalidad, te alejas de la oración porque ¿para qué molestar? Y ese monólogo te separa justo de la fuente. Y te lo digo con claridad porque quizá nadie te lo dijo así. El Dios que te llama no negocia con el chantaje del enemigo, no te mantiene abajo para enseñarte nada, no te enferma para formarte, no te quita la paz para probarte. Él es Padre que da pan cuando pides pan, y si alguna vez la poda dolió fue para que dieras más fruto, no para que te secaras. Por eso el llamado a tratar hoy la opresión no nace del miedo, sino del amor perfecto que echa fuera el miedo, y el amor perfecto no tolera que sus hijos vivan con la frente baja, y menos aún que acepten como identidad lo que solo fue una temporada de ataque no atendido. También te aviso del extravío teológico que sigue a la opresión cuando ésta no se nombra.
Empiezas a construir doctrinas según tu herida. Te haces una fe a la medida de tu decepción. Recortas los textos incómodos. Racionalizas los milagros ajenos. Espiritualizas la resignación llamándola contentamiento. Y sin darte cuenta, edificas un Dios pequeño capaz de bendecir desayunos, pero no de abrir mares. Capaz de escucharte en lo doméstico, pero no de intervenir en lo imposible. Capaz de darte un consejo, pero no de romper yugos. Y esa idolatría sutil, porque un Dios recortado es un ídolo, te protege del riesgo de esperar, sí, pero te roba la gloria de ver, y el adviento se vuelve nostalgia cuando en realidad es entrenamiento para la irrupción. Por eso hoy te pido que dejes tus teologías defensivas en la puerta, que entres liviano a la casa, que le devuelvas a Dios el tamaño que Él ya tiene, que no le exijas permiso para ser omnipotente en tu sala. Si lo dejas pasar, el enemigo peina tu historia hacia atrás y reescribe con tinta oscura lo que Dios escribió con misericordia. Te hace leer tus memorias desde el fracaso. Te embarra los logros con sí, pero. Te roba la interpretación de tus propios procesos y te deja atrapado en explicaciones que te aplastan. Y por eso hoy, antes de que el relato quede fijado en esa versión mutilada, te advierto que la única narración que sana es la que se lee a la luz de la presencia. Y la presencia no llega a casas que se resignan, llega a casas que claman. Y clamar no es gritar, clamar es decidir que este es el día, que esta semana no te encuentra igual, que no vuelves a entregar tu amanecer a la confusión, que no cedes tu mediodía a la prisa, que no regalas tu noche a lo que no abraza. Y ahora que el aviso está dado sin edulcorantes y sin teatro, te invito a que lo selles en comunidad, porque las advertencias que se quedan en el aire se olvidan. En cambio, las que se convierten en pacto se transforman en muro. Escribe en los comentarios una línea que te comprometa con la vida, algo que no suene a consigna sino a decisión. Cierro la grieta hoy, dejo de negociar con la niebla, defiendo mi mesa, vigilo mi noche, reclamo paz sobre mi casa. Y si estás intercediendo por alguien, pon su nombre con respeto, que esta comunidad ponga su mano desde donde está, que el altar se haga visible y que el cielo vea un pueblo que se toma en serio la advertencia porque confía más en la promesa que en el miedo. Y porque advertir sin entregar salida sería irresponsable, enlazo contigo el paso que sigue, el que toma la gravedad de lo dicho y la convierte en esperanza operativa. Porque no basta con saber lo que se pierde si no se actúa. Hace falta escuchar cómo se gana cuando uno entra a la casa correcta. Y esa casa tiene llaves muy antiguas que hoy vuelven a abrirse para ti. Y como toda advertencia que te ama necesita mostrar el camino en carne y hueso para que el corazón no se quede en teoría, te llevo de la mano a dos historias que no se contaron en escenarios, sino en cocinas, pasillos y cuartos con la luz tenue, porque cuando uno escucha lo que otro vivió, encuentra palabras para lo que aún no sabe decir, y en esa resonancia nace el valor para dar el primer paso sin esperar a sentirse perfecto. Mariela vive en Lima, trabaja en turnos cambiantes en una clínica y aprendió a vestirse deprisa, a contestar con voz profesional aunque adentro se le hiciera noche. Lleva años siendo el respaldo de todos y pocas veces el abrazo de alguien. Y fue en junio cuando empezó a notar un patrón mezquino que al principio pareció casualidad, discusiones pequeñas con su mamá por detalles mínimos, una presión en el pecho que aparecía justo al mediodía cuando el ruido subía y la paciencia bajaba, una tristeza fina que no lloraba, solo ensuciaba el aire. Y esa noche en que se le quedó un paciente en la memoria como si fuera suyo, entendió que algo más profundo estaba sucediendo, porque no era solo cansancio de guardias largas, era una niebla que no obedecía al reloj, una reducción de su alma a funciones. Y como suele pasar cuando una mujer fuerte se queda sin gasolina, se dijo que no pasaba nada, que era cuestión de dormir mejor, que ya se acomodaría, hasta que una madrugada de sábado, a las 3:17, con el edificio en silencio y la ciudad suspendida, el cuerpo empezó a temblar sin fiebre y el alma a pedir auxilio sin palabras. Y allí, sentada en el filo de la cama, con el teléfono en la mano como si fuera una cuerda, abrió un video que alguien le había enviado semanas antes y que había dejado para después. Escuchó a alguien decir habitar, no visitar, y sin saber por qué esa frase le devolvió la respiración, dejó el teléfono sobre la mesa de luz
Encendió la lamparita como quien enciende un altar, abrió la Biblia que estaba guardada debajo de prendas y recibos y empezó a leer en voz alta sin teatralidad: el que habita al abrigo del Altísimo. Y al principio la voz le salió áspera, se tropezó, pidió disculpas como si la escuchara alguien, releyó, y a la tercera vuelta el texto dejó de ser texto y se volvió techo, y la habitación, que era la misma, adquirió otra gravedad, y ella, que había sido puro nervio todo el día, sintió una paz impensable en ese cuerpo que acababa de temblar, y no porque se hubiese desvanecido lo difícil, sino porque por primera vez en meses algo mayor que su carrera, su sueldo y su fortaleza ocupó el lugar central. Y al amanecer, esto lo cuenta bajito para que no parezca exageración, le pareció que los ruidos de la calle entraban como música y no como amenaza, como si la ciudad tuviera por fin un ritmo respirable. Pudo haber quedado en experiencia aislada, pero la vida cambia cuando lo que te tocó una vez se convierte en práctica. Por eso Mariela se inventó una liturgia sencilla y firme que nadie le impuso, cerró la puerta del cuarto y decidió que las 3 horas vulnerables, amanecer, mediodía y noche, tendrían guardia visible. Al despertar, antes del turno, se paraba en el umbral, tocaba el marco como quien firma y declaraba el Salmo 91 en voz alta, aunque los vecinos oyeran. A las 12:40, cuando comía rápido en el descanso, abría Hebreos 4:12 en el celular y dejaba que la espada viva se metiera en los pensamientos que más ruido hacían. Discierne mis intenciones, separa la mentira, alíneame. Y en la noche, antes de acostarse, pronunciaba una sola línea de Juan 10:10, sin discursos: recibo tu vida en abundancia sobre mi mente y mi casa. Y acostaba la culpa junto con la ropa. Y esa semana, cuando el hijo adolescente tuvo un estallido de rabia por un asunto pequeño, ella no reaccionó en automático. Respiró hondo, miró la hora, murmuró: a mediodía atacan. Se acercó, abrazó, habló poco y el clima se dio, como si alguien hubiera bajado el volumen al caos. Ese mismo sábado, sin planearlo, se animó a escribir su primer comentario en un video. 3 palabras que le costaron más que 1000 explicaciones. Amén. Habito hoy. Y esa exposición mínima, que a otros puede parecerles nada, fue para ella romper el contrato con la vergüenza, pactar en público con la paz. Y cuando volvió a su guardia el lunes, ya no era una mujer que flota en su rutina, era alguien que habita. Y habitar cambió la forma en que el cansancio la tropezaba, la forma en que dormía, la forma en que miraba y la forma en que la casa respiraba, porque cuando un corazón se cubre, la casa completa encuentra techo. Andrés es de Monterrey, ingeniero, proveedor de los suyos, exacto para las cuentas e impreciso para los silencios, con la risa fácil en reuniones y la mirada extraviada cuando apaga el auto en el garage. Y aunque podría narrarte su currículum de logros con fechas y cifras, lo que te interesa está en los márgenes. Una punzada que aparece en el lado izquierdo del pecho desde que su papá enfermó. Un miedo que nadie le enseñó, pero que heredó sin querer. Un hábito de control que a fuerza de protegerlo lo empezó a asfixiar. Y en septiembre la cosa se quebró en un gesto mínimo. No pudo entrar a su casa al llegar del trabajo. Se quedó dentro del carro con el motor apagado y las luces encendidas, como si la entrada a su propio hogar fuese una frontera hostil. Y ese absurdo lo golpeó con vergüenza. Padre de 2, esposo de una mujer fiel y detenido por una ansiedad que no sabía nombrar. Respiró, apagó las luces, caminó lento, evitó el living para no contestar preguntas, se encerró en el baño y se miró a los ojos como no lo hacía desde hacía años, y vio el susto, no por un proyecto ni por dinero, por sentido, por vida, por propósito. Y como el hombre que ha resuelto todo menos su alma, abrió YouTube buscando algo que al menos no le mintiera, y tropezó con una predicación que no prometía milagros instantáneos, prometía cubrir, y esa honestidad lo desarmó. Escuchó sobre el ladrón que roba, mata y destruye, y por primera vez no lo imaginó como un personaje de cuento. Lo identificó como ese pensamiento que le susurra que todo se va a caer, que no alcanza, que va a fallar. Y en ese mismo baño, sin ceremonia, pronunció en voz baja, para no despertar a los niños, una versión balbuceada del Salmo 91. Tú eres mi castillo, tú eres mi esperanza, yo decido habitar. Y lo dice sin pudor.
Esa noche durmió 6 horas seguidas por primera vez en meses. El cambio no fue pirotecnia, fue pertenencia. Al día siguiente, camino al trabajo, Andrés apagó la radio de noticias que llenaba de alarma su autopista y repitió Hebreos 4:12 como quien acepta una cirugía sin anestesia, entra, corta, discierne, y cuando quiso refugiarse en viejos vicios de control para calmar el temblor, se detuvo y eligió otra cosa. Mandó un mensaje a su esposa diciendo, hoy a mediodía oro por nosotros. Y a las 12:05 se encerró 5 minutos en la sala de reuniones vacía, no para hacer un show, sino para declarar Juan 10:10 con el descaro de un hijo. Rechazo todo robo sobre nuestra casa, recibo tu vida ahora. Y empezaron a pasar cosas chicas pero contundentes. El correo que lo desestabilizaba perdió su fuerza. La discusión que era inevitable mutó en conversación con lágrimas sinceras. El hijo que se iba sumando a parálisis silenciosas pidió hablar. Y la noche, que había sido una bestia con garras, en esa semana se volvió un animal manso que por fin se acostaba a los pies. Y él, que había aprendido a quejarse, aprendió a agradecer. Y la gratitud le abrió el apetito por una disciplina que nunca había querido practicar, escribir. Y escribió en los comentarios del video. Y me pidió que te lo diga así, sin suavizar. Me estaba ahogando en mi propio orden. Hoy renuncio a gobernar sin Dios. Hoy habito. Y ese gesto para un hombre orgulloso valió más que cualquier negocio cerrado, porque ese hoy habito fue el punto de inflexión donde dejó de ser gerente del desastre para convertirse en hijo bajo alas. No idealices, no son vidas de postal. La enfermedad de su padre no desapareció de un día para otro, y las cuentas de Mariela siguieron exigiendo cabeza fría. Pero lo que cambió fue la fuente desde donde enfrentaban todo. Ya no reaccionaban desde la opresión, respondían desde la sombra, y esa diferencia lo explica todo. Porque cuando la sombra te cubre, los golpes no te definen, y cuando el castillo te rodea, los vientos no tiran la casa, y cuando la palabra actúa como espada, los pensamientos invasores quedan sin pasaporte, y cuando Jesús establece abundancia sobre tu mesa, el ladrón se va sin botín. Y no es romanticismo, es geografía espiritual, es clima, es casa. Y lo puedes verificar tú también si te decides a convertir en práctica lo que ahora mismo te arde en el pecho. Por eso te pido que dejes tu rastro abajo, que escribas con sencillez y coraje lo que vas a empezar hoy. Una línea breve que no necesita adornos. Habito, cierro puertas, declaro vida, sana mi raíz, Señor, amén. O el nombre de esa persona a la que piensas cubrir con tu oración esta semana. Porque cuando se escribe en público, no para exhibirse, sino para pactar, la vergüenza se debilita y la fe se distribuye como pan partido en una mesa grande. Y como ya viste con estos dos que el cielo no se queda en ideas, que baja a horarios, puertas y decisiones, ahora que tu corazón está caliente y tu mente más clara, paso contigo al movimiento que pone las manos en el arado y no mira atrás. Porque toda historia que se honra con fe merece una guía precisa que puedas seguir sin perderte en fórmulas. Y esa guía es breve, intensa y practicable desde hoy mismo. Llegados a este punto en que el miedo ya no puede esconderse detrás de tecnicismos y la grieta tiene nombre, lo que sigue no es un discurso para consolarte de manera superficial, sino el anuncio formal de una intervención superior que ya empezó a operar sobre tu casa. Una promesa que no flota como deseo etéreo, sino que desciende como estructura habitable, porque la restauración en Dios no se limita a sentirte mejor unas horas. Es un cambio de jurisdicción, un traslado de reino silencioso pero contundente, en el que dejas de vivir bajo el clima de la opresión y pasas a respirar el aire de la presencia. Y ese traslado no es futuro incierto, es presente en marcha, es la mesa preparada en medio del ruido. Es el aceitado de puertas viejas para que vuelvan a abrir sin chirridos. Es el aceite que repara bisagras del alma que no giraban. Es la luz que se incrusta en las fibras de tus hábitos hasta que lo cotidiano deja de sabotearte. Y es también la voz que vuelve a decir tu nombre con acento de origen para devolverte la forma que perdiste mientras sobrevivías. Por eso cuando te hablo de promesa, no te ofrezco eslogans, te ofrezco geografía. Abrigo, sombra, alas, castillo, mesa, senda, y cada uno de esos términos es una estancia de la casa donde se cura lo que la niebla dañó, porque el que habita no hace turismo ocasional,
El que habita conoce dónde está el agua, el pan, la lámpara, la ventana, y a fuerza de conocer vuelve a recordar quién es. Así de concreto es lo que te espera en esta semana sagrada si decides quedarte bajo el techo que se te está tendiendo ahora mismo. Así de físico es el descanso cuando deja de ser teoría y se convierte en lugar. No vas a recibir una promesa de plástico que se degrada al sol de los problemas. Vas a ver cumplirse una palabra resistente que ha sostenido generaciones enteras y que hoy se te entrega con nombre propio. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No como caligrafía para la pared, sino como protocolo de protección que el Espíritu escribe sobre tus umbrales visibles e invisibles. Y en el mismo acto en que te cubre, sana, porque la promesa siempre incluye sanidad integral. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Y no hay dolencias exceptuadas en ese plural. Caben las que te diagnosticaron y las que no, las que duelen en el cuerpo y las que punzan en la memoria, las que te impiden dormir y las que te meten ruido a mediodía. Y como la palabra no negocia con el fondo, entra hasta partir el alma y el espíritu y discernir lo que en ti necesita ser amputado con ternura y lo que debe ser nutrido con paciencia. Por eso la restauración que prometo en su nombre no es cosmética, es quirúrgica y maternal a la vez. Una espada viva que corta lo enfermo sin carnicería y unas manos que vendan mientras hablan paz. Y cuando esas dos operaciones coinciden en tu cuarto, el cuerpo lo sabe, la respiración lo celebra, la casa lo nota. Y las conversaciones se vuelven menos defensivas y más verdaderas. Porque la promesa empieza siempre por dentro y luego filtra hacia la mesa y hacia los pasillos de tu rutina. De modo que lo que ayer parecía imposible, dormir sin arma en la almohada mental, atravesar el mediodía sin ceder a la crispación, llegar a la noche sin derrumbarte, se vuelve practicable, no por tu carácter sino por su sombra. La restauración prometida no es un volver a antes, porque muchas veces el antes contenía semillas de esta grieta. Es una progresión hacia una estatura que no conocías, una paz que no depende de factores externos y una autoridad que no se confunde con control. Es recuperar el timón sin apretar los dientes, es recuperar el silencio sin huir de la conversación, es recuperar la ternura sin bajar la guardia espiritual. Y todo eso ocurre cuando el Señor te traslada del régimen de la reacción al régimen de la respuesta, donde ya no respondes desde el dolor sino desde la presencia. Y en esa mudanza hay señales claras que empezarás a ver si te abrazas a la sombra. La saeta del mediodía seguirá intentándolo, pero no te atravesará. El terror nocturno seguirá rondando, pero no encontrará cama. La pestilencia seguirá circulando, pero no tendrá pasaporte en tu mesa. Y el motivo de esta transición no es que ahora sí serás más fuerte, en sentido egoísta. El motivo es el pacto, porque a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Y cuando la promesa invoca ángeles asignados a tus trayectos cotidianos, la paranoia cede lugar a la obediencia confiada y tus pasos vuelven a tener música de propósito. Sé que te preguntas si esto aplica a tu caso concreto, si no será demasiado tarde, si no te habrás gastado los intentos, si no habrás sido tú mismo quien tiró por la borda el cuidado. Y por eso te insisto en el modo en que Dios promete. Él no ofrece préstamos con intereses emocionales, ofrece alianzas con misericordias nuevas cada mañana, y en esa contabilidad, el ya fallé no desactiva la cobertura. Lo que la desactiva es el orgullo que no admite necesidad. Lo que la activa es la humildad que se planta bajo alas y pronuncia habito, confío, regreso, y a partir de ahí la promesa no te infantiliza, te madura, porque te educa en el ritmo de la presencia. Amanecer bajo sombra, mediodía con espada, noche con mesa, y esa pedagogía te saca de la intemperie sistemática que te volvió irritable y te devuelve la piel que aguanta sin volverse dura, la mirada que ve sin volverse cínica, el oído que discierne sin volverse desconfiado. Y ese equilibrio es precisamente el signo de la restauración en marcha, que vuelves a ser tú, pero la versión que Dios soñó, no la que el dolor deformó. Prometerte restauración sin convocarte a sellarla sería dejarte a medio camino. Así que conviértelo en pacto escrito para que tu boca y tus manos participen del milagro. Deja abajo, en público y con sobriedad de altar,
una línea que sea tu llave hoy. No una consigna hueca, sino un voto simple y verdadero que te una a lo que el cielo ya está haciendo en ti. Escribe: yo creo y habito. Escribe: cierro toda puerta al robo. Escribe: recibo tu paz en mi casa. Escribe el nombre de la persona que vas a cubrir durante esta semana de Adviento con tu oración diaria. Escribe: sana mis raíces. Si sabes que el corte debe ir hondo, y permite que la comunidad te rodee con su intercesión, porque esta promesa no es solo individual, tiene dimensión de pueblo. Y cuando un pueblo firma la paz con Dios en tiempos de ruido, la ciudad se vuelve menos hostil y la casa se convierte en faro. Y tal vez nunca te enteres de a cuántos tocó tu sí, pero sentirás el empuje de muchos sobre tus hombros. Y ya que la promesa no flota sin sustento, sino que se sostiene como ancla del alma, segura y firme, paso contigo al núcleo de ese sostén para que no dependas de mi voz, sino de la voz. Vamos a abrir la palabra que hoy te sirve de techo y espada a la vez, no como clase, no como cita decorativa, sino como revelación aplicada que enciende el mapa de salida en 3 horarios y te enseña a caminarlo sin perderte. Porque la promesa no se sostiene sola en el aire y ya la sientes rozándote por dentro. Lo sensato ahora es traducirla en caminos, pasar de lo dicho a lo practicado, con una sobriedad que te permita repetirlo mañana sin depender de una emoción pasajera. Y para eso te propongo un trazo claro que puedas caminar incluso en días grises. Un trazo que amarra tu amanecer, tu mediodía y tu noche a una misma casa. De modo que tu jornada deje de ser un territorio abierto y se convierta en recinto consagrado. Y aunque podría llenar páginas con métodos, te pido que guardes esta simplicidad radical, porque lo sencillo es lo que se repite. Y lo que se repite forma carácter, y el carácter forjado en la presencia es el verdadero blindaje. Así que escucha con atención y permite que tu corazón memorice estas llaves hasta oírlas latir como su propio pulso, porque el mapa es breve y feroz. Entrar, cortar, sellar. Empieza por la mañana aunque el sueño te pese y el cuerpo protesta. Empieza justo donde ayer cedías, al borde mismo de tu puerta, con el primer aire de la casa todavía fresco. Y ahí, antes de mirar el teléfono o de contestar mensajes, de pie como un sacerdote en su umbral, convoca el techo pronunciando en voz alta el Salmo 91, como quien marca perímetro, no como lectura mecánica, sino como acto jurídico. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y deja que la frase te nombre habitante, no turista. Diré yo a Jehová: esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Y hazlo declaración y no opinión. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Y pasa tu mano por el marco como quien pasa barniz invisible. No temerás el terror nocturno ni saeta que vuele de día. Y mira el reloj sabiendo que estás desactivando la agenda de la saeta antes de que el reloj la marque. A sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Y menciona tus caminos por su nombre: el trayecto a la escuela, la oficina, el hospital, el mercado, la entrevista, el taller, la cocina, la ruta que haces caminando por tu barrio, todo lo que pisas hoy que pueda ser guardado. Y cuando termines, no corras a lo siguiente. Permanece un instante bajo ese techo recién dicho. Respira 3 veces como quien estrena casa. Y si hoy te cuesta la voz, si el amanecer te encuentra con lágrimas o con bronca, abre la Biblia y deja que el texto haga el peso por ti. Repite sin vergüenza, tropezando si hace falta, porque la autoridad no depende de tu elocuencia, sino del autor que te cubre. Y cuando cierres la puerta para salir, sal sabiendo que no sales a la intemperie, sino a una calle con cielo propio. Continúa a mitad de jornada cuando el ruido aprieta, cuando los pedidos se apilan y los ánimos se crispan, cuando el mediodía históricamente te encendía alarmas invisibles y justo ahí interrumpe 5 minutos como si tuvieras que atender una llamada urgente, y lo es. Entra al baño del trabajo o al pasillo menos transitado o a tu coche estacionado, o simplemente quédate de pie mirando por la ventana de la cocina y permite que Hebreos 4:12 haga lo suyo, no como lema sino como cirugía. La palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos,
y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Di esa frase en voz baja como consentimiento informado, como quien firma la autorización para que el bisturí correcto toque lo que nadie más puede tocar. Y luego cállate un minuto para que la espada viva trabaje. Deja que te señale la intención contaminada que se te coló en una decisión, la palabra de más que ibas a decir, la respuesta defensiva que estabas por lanzar, el acuerdo con el miedo que estabas por firmar. Y cuando la sientas cortar, no te resistas. Su corte no desangra, su corte cauteriza, su corte separa mentira de identidad. Y en ese mismo punto levanta un susurro breve, sin adorno. Discierne en mí, alinea en mí, ordena en mí, y vuelve a tu labor con la limpieza de quien se lavó las manos por dentro, porque así se santifica el mediodía, no huyendo del mundo, sino dejando que la palabra gobierne mientras trabajas, cocinas, manejas o haces fila. Y esa obediencia de 5 minutos vale más que 1 hora de culpa improductiva. Termina cada jornada con un cierre distinto al que venías firmando por costumbre. Termina sellando y no abandonándote al agotamiento. Termina proclamando vida donde ayer concedías derrota. Y ahí entra Juan 10:10, no como consigna optimista, sino como decreto de jurisdicción sobre tu cama, tu sala, tus sueños, tu sistema nervioso. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Dilo entero. No lo mutiles. Nombra al ladrón para que pierda anonimato y nombra al dador para que ocupe el centro. Y después, tradúcelo a tu habitación con palabras simples. Rechazo todo robo sobre mi casa. Recibo tu vida abundante sobre mi mente, mi cuerpo y mi descanso. Y apaga la pantalla como acto de fe, no por moralina, por confianza. Sella tus ojos con un en paz me acostaré y asimismo dormiré, aunque no lo hayas citado antes. Y si la noche históricamente fue hostil, pon una mano sobre el pecho y otra sobre la frente y declara con la autoridad mínima que hoy tengas: esta cama es tu mesa, esta oscuridad es tu sombra, este sueño te pertenece. Y si despiertas a la madrugada, repite el sello sin regaños, sin drama, sin teatro, porque las noches se educan como se educa el alma, con constancia amorosa, y verás en pocos días cómo el miedo pierde su horario preferido, cómo el cuerpo recuerda el descanso, cómo la mente baja de volumen sin violencia, y no porque seas experto en higiene del sueño, sino porque la vida abundante no es una metáfora, es gobierno de Cristo sobre tus ritmos. Si te preguntas cómo integrarlo a una casa donde convives con otros ritmos y otras fiebres, te ofrezco un puente muy concreto. Vuelve público lo que pactas en lo secreto. Escribe abajo, ahora, como quien firma la puerta recién pintada, una línea que declare tu pacto con estas 3 llaves. No es exhibición, es altar compartido. Deja un habito bajo su sombra para el amanecer, una espada viva, discierne en mí para el mediodía, un vida en abundancia sobre mi descanso para la noche. Y si estás intercediendo por alguien, pon su nombre con respeto y esperanza para que esta comunidad lo cubra contigo durante los próximos 7 días. Porque donde 2 o 3 se ponen de acuerdo en lo que piden, la atmósfera cambia de estatuto. Y este espacio no es un pasillo de paso, es una mesa. Y las mesas recuerdan lo que se firma sobre ellas. Y si alguna voz interna intenta sabotearte diciendo que es demasiado simple, recuerda que las llaves de Dios suelen ser pequeñas y certeras, que abrir y cerrar no requiere discursos sino manos firmes, que el agua que quita la sed no pide títulos universitarios sino sed confesada. Y por eso te ruego que no compliques lo que el cielo te entregó listo para usar. Entra cada mañana bajo alas pronunciadas. Permite al filo santo ordenar tu mediodía. Sella cada noche con la vida que te pertenece. Repite, 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 hasta que la repetición deje de ser esfuerzo y se convierta en alegría. Y en esa constancia verás la diferencia entre visitar y habitar, porque los visitantes no cambian la casa, los habitantes la llenan de su olor. Y cuando la casa se impregna de presencia, la opresión pierde derecho legal, aunque intente rondar. Dejo tu mano en la manija del siguiente tramo para que no quedes en el método sin entrar al corazón del encuentro. Porque después de aprender a entrar, cortar y sellar, lo que más sanea la grieta es poner voz al alma y
y dejar que el Espíritu conduzca una oración completa que puedas repetir hoy mismo y cada vez que lo necesites, una oración que no te infantiliza ni te deja solo, una oración que te toma del hombro y te enseña a hablarle a Dios desde la verdad y no desde el papel aprendido. Y si estás listo, escribe en los comentarios: estoy listo para orar o amén, y da el paso con la comunidad acompañando tu voz. Y ahora que la presencia ya se ha sentado en tu mesa y el aire de tu casa empezó a recuperar un peso distinto, no cierres esta noche como cerrabas las anteriores. Sella este tramo con una decisión que no depende del ánimo sino del pacto. Di en voz baja donde estés que no volverás a vivir a la intemperie, que eliges habitar y no visitar, que decides defender tu amanecer, custodiar tu mediodía y consagrar tu noche. Y escríbelo aquí abajo como se firma un acta que cambia jurisdicción, para que quede constancia delante del cielo y de esta comunidad, que mañana, cuando vuelvas a abrir los ojos, no abrirás solo. Escribe: yo creo. Escribe: habito bajo su sombra. Escribe: reclamo paz para mi casa. Escribe el nombre de esa persona por la que intercedes y déjalo en este altar público para que cientos de manos invisibles lo sostengan contigo. Porque cuando lo que te pasa se vuelve oración compartida, el enemigo pierde el privilegio del secreto. Y cuando la oración se vuelve pacto escrito, la casa entera aprende un idioma nuevo, ese en el que la ansiedad deja de mandar y el corazón vuelve a obedecer a la paz. Si mientras leías sentiste que algo se movía por dentro, si notaste un calor discreto en el pecho o una claridad inesperada en la mente, si te descubriste respirando hondo después de semanas a medio pulmón, entiende que esto no es el final, sino la primera baldosa de un camino que vamos a recorrer juntos, verso por verso, promesa por promesa, para aprender a vivir cubiertos y no solo emocionados. Por eso te pido un gesto sencillo y determinante que asegura que no te pierdas la continuación y que cada nueva palabra te encuentre a tiempo como aceite fresco en la lámpara. Suscríbete ahora mismo a este canal y activa las notificaciones para que el próximo mensaje, donde entraremos al mapa secreto del Salmo y a las estrategias de guardia para tu familia, te llegue al amanecer sin que tengas que salir a buscarlo. Hazlo como quien decide pertenecer a una casa y no solo pasar por su puerta, porque aquí no estamos construyendo vitrinas. Estamos levantando un refugio para los cansados, un lugar donde tu fe no camine sola, un espacio donde cada comentario encendido se vuelve carbón que calienta al de al lado. Y si hoy firmaste este pacto, si hoy sentiste que Dios te habló por tu nombre, deja tu amén y tu suscripción como la huella de tus pies en tierra prometida. Que lo que comenzó en esta segunda semana de espera no se apague en tu rutina. Que el próximo video te encuentre con la mesa tendida, la Biblia abierta y el corazón dispuesto, porque el que empezó la obra en ti, la perfeccionará. Y nosotros, como familia, caminaremos contigo hasta verla completada.